adelante, da igual, no pasa nada, adelante. Este es el primer impasto, que al final es como una masa madre dulce que hacemos a partir de la masa madre que entrenamos. Y esto lo que ha hecho es triplicar el volumen. Yo ayer cuando me fui a las 8 de la tarde iba por aquí y ahora pues iba a 400, ya ha triplicado. Hay mucha fuerza, no se hunde. Y aún así ves que está haciendo como una setilla y aún aguanta así firme. Y esto es masa madre, harina, azúcar, yema y mantequilla. Y hasta un amasado de 20 minutillos y que tiene que estar a 28 grados durante 12-13 horas más o menos. Esto ahora lo amasamos ya con el segundo amasado, con mantequilla, un poco ya los aromas que nosotros queremos, que pasta naranja, como del panetone de 3 chocolates. Yo hago una ganache que es de chocolate, cacao, e incluso le incorporo un poco de pasta naranja. Harina, nosotros le ponemos un poco de malta líquida, enzimática, que lo que va a hacer es darle más alimento a las levaduras para que también vaya más rápido y le proporcione un mejor sabor y tal. Este es el tiempo, ahora va a estar unos 15 minutillos así, porque tiene que formarse muy bien el gluten, para que soporte ahora todo lo que le vamos a incorporar, yema, más azúcar, miel, mantequilla. Si este paso no lo hacemos bien y no está bien formado el gluten, empezamos a saturar la masa, se nos va a en un momento romper y va a aparecer eso, un puré, y ya no va a haber vuelta atrás. El tortell de rei. Porta la mateixa elaboració que el panetone. El panetone lleva mucha más carga, por eso se le da la vuelta para que no se hunda. El roscón tiene menos, pero bueno, no por eso deja de ser menos. La elaboración del roscón siempre es así una masa directa o un brioche que se deja para un día para el otro. Hacemos primero una masa que tiene que triplicar igual. A partir de ahí nosotros ya amasamos el roscón. Es la pasta de naranja natural, hecha con naranjas, solamente de naranjas y azúcar. Ingredientes de esta masa son muy parecidos a la masa del panetone. La única diferencia es que mediterráneamente nosotros lo que hacemos es añadirle aceite de oliva. Y la masa está muy aromatizada en naranja, limón, sobre todo cítricos, y también con agua de azahar. Y ahora empezamos con el roscón.
ahí está. Son miel junto con los cítricos. Ralladuras de naranjas que son de kilómetro cero. Estas naranjas nos vienen de Pego, que es un cliente nuestro, y nos trae la naranja recién cocida. Siempre pelamos lo que es la piel del cítrico. Pues aquí es donde están todos los aceites esenciales. Para ya poder ir incorporando azúcar. A mí siempre me gusta amasar de toda la yema total en 3 partes, poco a poco. Y la mantequilla combinándola con el azúcar, siempre. 1/3 de la yema total, pues una vez que se trague esto, ya hace con el azúcar y la mantequilla antes de seguir echando yema. Acaba de echar todo lo que son los azúcares, la miel, la mantequilla y el azúcar, y ahora el otro tercio de yema antes de echarle la sal. Ya la sal me va a reforzar el gluten después de tanto tiempo, y ya para echarle los chocolates. ¿Dónde? ¿En esa? ¿Dónde está? Es ahí como se despega, ¿sabes?
Ponemos ahí un par de ellos que tierra, si quieres. No, por eso, pero como teníamos ese suelto. Ustedes en terra. Yo caí mal. Ah, te llaman. Estoy aquí empinado, lo viva. Cuando rompe y el agujero queda perfecto, significa que ya tenemos la malla glutínica. Esta es la que se encargará luego de cuando se produce el anhídrido carbónico de la fermentación de las levaduras, que retenga y nos da el volumen que tienen las piezas. Y esto es lo que tiene que tener una masa: extensibilidad y tenacidad. El plop, plop te está diciendo cuando la masa está prevista. A descansar. Si eso se rompiera, nos indicaría que el gluten no estaría formado.
el tema es que no se le puede dar la vuelta. Conforme salen del horno lo tenemos que meter en el congelador a menos 40 grados para que no se caigan. De azúcar, clara de huevo, harina de almendras y un poquito de almidón. Ahora la temperatura esta está a 96 y si no está lo tengo que dejar un pelín más. Aún le faltan 5 minutillos.